de oliva. De civil a militar, de militar a mártir y de mártir a beato. Por Héctor Guillermo Sotovía. DNI 16.940.454. Indicativo bloqueado para todas las redes sociales. Hay hombres cuya historia no termina con su muerte, y hay vidas que, atravesadas por la tragedia, adquieren con el paso del tiempo una dimensión que excede lo militar, lo político y aún lo histórico. La de Argentino del Valle Larrabure es una de ellas. Nacido en San Miguel de Tucumán el 6 de junio de 1932, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1950 y egresó como subteniente de infantería en 1952, llegó a desempeñarse como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba. Pero su historia más conocida comenzó en la madrugada del 11 de agosto de 1974, cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP atacó la fábrica militar de Villa María. Larrabure fue tomado como rehén y trasladado a Rosario. Allí comenzó uno de los cautiverios más prolongados y crueles de la violencia política argentina. 372 días. Más de un año encerrado en una pequeña construcción subterránea, una denominada cárcel del pueblo, sin libertad, sin luz natural y prácticamente sin contacto con el mundo exterior. Las dimensiones consignadas para el lugar eran aproximadamente de 1.10 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Larrabure no fue elegido al azar. Además de ser militar, era ingeniero químico y estaba vinculado técnicamente con la fabricación de pólvoras y explosivos. Según los testimonios incorporados al proceso de beatificación, sus captores pretendieron obtener de él conocimientos técnicos que podían ser utilizados para fabricar explosivos y armamento, y allí aparece la primera gran dimensión de su tragedia. Pues podía intentar salvar su vida entregando aquello que le reclamaban, pero se negó. Durante el cautiverio escribió cartas y llevó un diario. En esos escritos aparece un hombre sometido a condiciones extremas, pero que procuraba sostener su fe y, sobre todo, evitar que su familia quedara atrapada en el odio. Una de sus expresiones recogida por el obispado castrense, resume aquella actitud. Pidió a sus hijos que aun si ocurría lo peor, no odiaran a nadie y que respondieran al mal poniendo la otra mejilla. También pidió que supieran perdonar. Es aquí donde la historia de Larrabure deja de ser solamente la de un militar secuestrado, porque no se trata únicamente de cómo murió, sino de cómo decidió vivir sus últimos 372 días. El 19 de agosto de 1975, después de más de un año de cautiverio, Larrabure murió. 4 días después, su cuerpo fue encontrado en un zanjón de Rosario. La causa de su muerte fue durante años objeto de controversia, pues el ERP sostuvo la hipótesis del suicidio. Mientras que la versión que prevaleció en numerosas investigaciones y reconstrucciones históricas sostiene que fue asesinado. La autopsia inicial informó muerte por estrangulación, aunque la cuestión médico-forense fue posteriormente discutida. Tenía 43 años y había ingresado al ejército para servir a la nación, pero terminó convirtiéndose, por las circunstancias de su muerte, en uno de los símbolos de las víctimas militares de la violencia revolucionaria de los años 70. Pero todavía faltaba una transformación. De militar a mártir. La palabra, mártir, no significa simplemente, persona asesinada. En la tradición católica implica una muerte vinculada al testimonio de la fe y a la fidelidad a Dios, aceptada sin renunciar a aquello que se considera esencial, y precisamente allí se encuentra el núcleo de la causa de Larrabure. La Iglesia no está proponiendo su beatificación simplemente porque haya sido militar, ni porque haya sido asesinado por una organización guerrillera, pues lo que se investiga es si su conducta durante el cautiverio y las circunstancias de su muerte permiten reconocer un verdadero martirio cristiano. El obispado castrense ha destacado especialmente su fortaleza ante el sufrimiento, su fe y su decisión de perdonar a quienes lo tenían cautivo y finalmente provocaron su muerte. En 2023, el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede otorgó el Nihil Obstat,
es decir, confirmó que no existía impedimento por parte de la Santa Sede para iniciar formalmente la causa de beatificación y canonización. Larrabure pasó así a ser reconocido como siervo de Dios. Primer gran paso dentro de este proceso, y aquí conviene hacer una precisión importante. Larrabure todavía no es beato ni santo. La causa continúa su recorrido. En diciembre de 2025, el obispado castrense informó que fue entregado en Roma todo el proceso diocesano de la causa, iniciándose así la etapa romana ante el dicasterio para las causas de los santos, y en junio de 2026 fue designada una nueva postuladora para continuar la causa ante ese dicasterio. Por eso, decir hoy que está a punto de ser santo, sería adelantarse a una decisión que todavía corresponde a la Iglesia, pero sí puede afirmarse algo mucho más contundente, que es que Larrabure está en camino hacia los altares y ese camino tiene una característica singular. El eje de su causa es el martirio. Si la Iglesia llegara a reconocer oficialmente el martirio, el proceso hacia la beatificación tendría una vía distinta de la de un candidato cuya santidad se demuestra exclusivamente por el ejercicio heroico de las virtudes y posteriormente. Una eventual canonización dependería de las condiciones y decisiones que correspondan según las normas de la Iglesia. Por eso el título de esta historia no es una exageración. De civil a militar, de militar a prisionero, de prisionero a mártir, y de mártir, si la Iglesia así lo determina, a beato. Pero hay algo más profundo. Larrabure no quedó en la memoria argentina solamente por haber sido un oficial del ejército secuestrado durante 372 días, quedó porque frente a la posibilidad de responder con odio, sus escritos muestran que eligió hablar de perdón y esa es precisamente la paradoja de su historia. Fue secuestrado en medio de una guerra política que desgarraba a la Argentina, encerrado bajo tierra, sometido a un cautiverio que duró más de un año y murió sin recuperar su libertad. Sin embargo, dejó a su familia un mensaje que no fue de venganza. Perdonar. Para la Iglesia, allí está una de las claves de su posible martirio, y para la historia argentina, allí existe también una pregunta mucho más grande, que es, ¿qué hacemos con la memoria de quienes murieron en aquella violencia y qué lugar ocupan sus vidas en la construcción de una memoria completa? Sin exclusiones. Argentino del Valle Larrabure fue militar. Fue prisionero. Fue víctima. Murió en cautiverio. Fue declarado siervo de Dios y hoy su nombre se encuentra formalmente dentro de un proceso que puede llevarlo, si la Iglesia reconoce su martirio, primero a los altares como beato y eventualmente, si se cumplen las condiciones correspondientes, a la canonización. No será una decisión política ni una distinción militar. Será, en definitiva, una decisión de la Iglesia sobre una pregunta esencial. ¿Fue Larrabure un hombre que murió simplemente asesinado, o un cristiano que entregó su vida permaneciendo fiel a su fe y perdonando a quienes lo llevaron a la muerte? La respuesta final no pertenece a los historiadores ni a los periodistas, pertenece a la Iglesia, pero después de 372 días bajo tierra, de una muerte que todavía genera debate histórico y de décadas en las que su nombre permaneció en el centro de una memoria disputada. Larrabure ya ha comenzado otro camino, que es el camino de los altares, y quizás por eso su historia pueda resumirse en una sola frase. De civil a militar, de militar a mártir y, si Dios y la Iglesia así lo disponen, de mártir a beato. Los grandes ausentes, son los organismos de derechos humanos, el periodismo todo y gran parte del arco político. Mal que le pese y disgute a muchos. Bloqueado.